La paz del Señor, hermanos. Dios les bendiga a todos. Como siempre, les saludo con el mismo cariño y con muchísima alegría por los óptimos resultados que ha tenido el apóstol de Jesucristo en la sagrada dirección y administración de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Es necesario que nosotros demos glorias a nuestro Dios, porque Dios se merece toda la honra, toda la alabanza. A Él le pertenece todo el imperio, todo el gobierno, toda la excelencia. Todo pertenece a Él. Por lo tanto, le damos la gloria, alabando los grandes resultados que Dios le dio al apóstol de Jesucristo en esta Santa Cena 2023. Ahí se puede ver en el fondo de pantalla de esta transmisión cómo estaba todo repleto. Solamente el pasillo existía para que pudieran pasar los hermanos diáconos y pastores que nos suministraban de los emblemas sagrados, de el cuerpo que simbólicamente representaba el cuerpo del Señor mismo, que estaba representado en una fracción de pan sin levadura. Asimismo, la sangre que estaba representada en el fruto de la vid. Así que, hermanos, damos glorias por esta excelente bendición. Quiero compartir con ustedes algunas de las imágenes que se pudieron captar en diferentes ángulos. Asimismo, desde el día 1 de agosto que hubo grande bendición, de la misma forma nos transportamos hacia el día de la bienvenida, los bautismos, que podemos decir, Dios bendijo nuestra reunión en todos los aspectos positivamente. Sus ángeles estuvieron con nosotros. Asimismo, la seguridad de parte de Dios y la seguridad policial de la misma forma. Veíamos cómo el helicóptero de la Policía del Estado también participaba, vigilando desde lo alto, vigilando nuestra Santa Cena. Fue una gran bendición. No podemos dimensionar con palabras lo grandioso que fue nuestra sagrada festividad. Veamos, por ejemplo, algunas imágenes. Me permitiré compartir algunas de ellas. Permítanme compartir pantalla. Así. Vamos a ver cómo se ve para ustedes. Ahí sí, voy a ocultarme para poder alabar completamente esta grandísima bendición. A ver allí. Quiero a ver si así como se ve para ustedes. Al parecer, ahí está bien. Bien. En esta imagen podemos observar la belleza con la que hemos estado vivenciando los que presenciamos. Aquí en el banner podemos ver la grandeza que Dios le dio a su siervo. Por eso exaltamos a nuestro Dios. En el banner dice: el resultado de la Santa Cena es una muestra de la potestad celestial del apóstol Nazón Joaquín,
recibida por nuestro Dios. Es una muestra de lo que Dios le ha permitido al apóstol de Jesucristo. Aún estando en la situación presente que nosotros conocemos, aún así ha mostrado el fuerte músculo que tiene su santa iglesia, la iglesia que Dios le ha entregado a él para que la administre, por ser el amigo del esposo. Bien, estamos viendo entonces en pantalla a los hermanos ya, y esto era todavía por la mañana, cuando ya estaban algunos apartando lugares para empezar a acomodarse para la presentación de la Santa Cena. Se observan entonces algunos cubiertos por el calor, porque hacía fuerte calor todavía desde a mediodía. Aún la lluvia no comenzaba, no había muestras de que fuera a haber lluvia, estaba totalmente despejado y observamos el orden. Estaremos destacando algunas de las características que para nosotros son dignas de alabarse, pero en el sentido contrario, para los opositores, obviamente que esto les lastima. Ellos esperaban todo lo contrario, auguraban como cualquier pitonizo o pitoniza, auguraban que ya no pudiéramos tener este tipo de resultados. Pero he aquí la gracia de nuestro Dios, que estuvo en favor de su iglesia y del que la administra poderosamente. Veamos esta otra imagen de forma rápida. El buen orden en que podemos encontrar a los hermanos del coro, que se observan ahí en los atrios del templo. Se puede observar entonces para los que no estuvieron presentes o para los que estuvieron en diferentes sedes y que no fue propiamente en Hermosa Provincia, aunque siempre se nos explicó que Hermosa Provincia no es exactamente las 14 hectáreas del templo, sino que Hermosa Provincia es toda área donde se reúnen los hijos de Dios, todas las sedes o subsedes, e incluso a donde no era Betel, a donde no era la colonia Maestro Aarón Joaquín. Estamos hablando como las partes de Tonalá, las partes del Salto, las partes de Zapopan. Todo es Hermosa Provincia, porque Hermosa Provincia no es precisamente el nombre geográfico de la localidad, sino donde se encuentra la Iglesia de Jesucristo. En la traducción antigua, con una pronunciación simulada de Jehová, decían acerca de donde se reunían los hermanos para festejar la Pascua, decían a donde Jehová eligiera, allí se había de celebrar. Y en esta ocasión, a donde el Señor ha querido, allí Dios ha elegido. Y a donde Dios ha elegido, allí es Hermosa Provincia. Allí es Hermosa Provincia el gozo de toda la tierra, a donde están reunidos los hijos de Dios. Eso es Hermosa Provincia. Entonces no es nada más el lugar, sino donde todos los hermanos se congregaron de esta manera especial para poder celebrar la Santa Cena. Esta es la foto que poderosamente también me llama la atención. Fue tomada, me imagino que de forma aérea, desde pues el primer nivel superior exterior del templo,
veamos cómo esto no se esperaba el mundo opositor. También estuvo presente Satanás, también estuvo presente, así como Jesucristo, quien era el que administraba de manera universal a la Santa Cena. De todas maneras, él quien nos dirigía y nosotros simultáneamente a él, en honor a él, nosotros festejábamos este aniversario más. También estaba presente el opositor de Jesús, y me refiero a Satanás. También estaban presentes los ejércitos de Satanás, me refiero a sus súbditos, los demonios, representados en los opositores que no les queda otra cosa más que hacer su propio trabajo de burlarse, su propio trabajo de descalificar, pero sus descalificaciones ya no surten ningún impacto en el santo pueblo del Señor. Sus descalificaciones, sus burlas, sus escarnios, sus burlas públicas, ya no surgen ningún impacto, ningún efecto en la iglesia de Jesucristo, porque nosotros seguimos firmes. Hemos oído la voz de nuestro pastor aquí en la tierra, la voz de nuestro pastor, quien fue enviado por el pastor de pastores. Hemos oído entonces la voz de nuestro pastor y la distinguimos, y nuestro corazón saltó de alegría. Que si esto ya no beneficia a los opositores, como lo es el chino, el falso profeta, la Vera y otros más que trataron de hacer escándalo por ahí vergonzosamente. Se escuchaba que iban a hacer una protesta, pero ya no, ni siquiera aquella protesta vergonzosa que han hecho en algunos lugarcillos en Estados Unidos. Ahora iban a hacer o hicieron una protesta virtual. Es lo más chistoso y vergonzoso simultáneamente. Entonces, para nada nos impactó ese tipo de protestas. Bien, continuamos entonces viendo, ponderando más este orden. Vean qué precioso se ve esto. Vean el acomodo, las mujeres, las hermanas, en un solo lado y los otros hermanos participantes, los varones, en el otro lado. Siempre se distingue ese orden. Ahí apreciamos en el fondo del video la foto, las manos santas del hombre de Dios, quien delega esa responsabilidad, esa bendición de presentar el pan y el fruto de la vid a través de unos pastores, como lo fue el hermano Antonio Adán, para presentar y bendecir el pan, como lo fue el pastor David Cortés de Francia, para presentar el fruto de la vid. Así lo podemos contemplar, que hoy, en estos tiempos, el apóstol de Dios ha decidido llamarle vino a ese contenido, a ese producto, a ese jugo que es un extracto de la uva. En el siglo I le llamaban el fruto de la vid. Hoy el apóstol del Señor le llama el vino con la especialidad, con la particularidad que es un vino no fermentado. Para las personas que no conocen, para que no se vayan a confundir, esto nada tiene que ver con el vino fermentado o lo que se conoce popularmente y con gran tendencia en Italia o en Francia o en parte de Europa como a los vinos de alguna marca. No, de ninguna manera, ni mucho menos ese tipo de menjurjes como el que don Marcelo Fuentes, papá de Isaac Fuentes, dijo que él tenía muchos tarros de vino fermentado, dijo el Señor. Así imagínense, son pastores descarados, son ministros descarados que dijeron que tienen, dijo el Señor en su en vivo, que tiene el vino no fermentado, dijo el Señor, así de
de descarado. En nuestro caso, no podemos decir lo mismo porque no es ningún vino fermentado. Al contrario, estamos hablando de un vino consagrado, un vino dedicado para la gloria de nuestro Dios. Entonces, el fruto de la vid, llamado vino no fermentado en estos tiempos. Entonces, no es como don Marcelo dijo, yo ahí tengo muchos tarros añejados de vino fermentado, porque el Señor de esa manera es un borracho y junto con sus participantes. En nuestro caso, es algo muy solemne. Continuamos con una imagen más que se puede visualizar allí en pantalla y podemos ver ahí los hermanos ya amenizando con sus trompetas, debido y toda vez que ya el apóstol de Jesucristo, cual trompeta, había sido pues antecedida antes de toda esta eventualidad, antes de toda esta solemnidad, ya el apóstol de Jesucristo, como la trompeta, había precedido. Entonces ahí los hermanos estaban representando con esa trompeta, con ese sonido, la autoridad del apóstol de Jesucristo y la santa convocación. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí se aprecia un buen panorama. Durante el día estaba todo despejado, fuerte calor y no se observaba la fuerte lluvia que a continuación veríamos. Seguimos destacando el buen orden. No es como las peregrinaciones católicas a Zapopan y de Zapopan a la Catedral de Guadalajara. No es las peregrinaciones como la que se hace en la Basílica de Guadalupe. No. Sí hubo un éxodo, sí, hubo un éxodo. Sí peregrinaron los hermanos, sí. Sí, pero aquí se destaca mucho el orden, porque el que dirige a la iglesia de Jesucristo es un apóstol de Dios. Por lo tanto, en nada se parece. Lo único, el común denominador con las peregrinaciones es que se desplazaron de un lugar a otro. Distinto de las peregrinaciones que ellos se duermen en la calle. Se duermen en la calle, en las banquetas, en las carreteras, se roban entre ellos. Suceden muchas comisiones de delitos, otras faltas administrativas. Se cometen otros cuasi delitos. Es muy distinto en la iglesia del Señor. Se ve el orden. Los hermanos no duermen en la calle. Todos los hermanos tienen un lugar digno a donde son hospedados por otros hermanos que nunca los han conocido y posiblemente nunca han visto su rostro. Pero como somos hijos de Dios, entonces nuestros hermanos nos hospedaron en sus hogares. Se nota entonces que hay un grande orden. En la separación no es como en las peregrinaciones que están revueltos hombres y mujeres, están abrazando unos con sus novios, novias. Es un desorden en el caso de las peregrinaciones católicas, ofensas, palabras obscenas. Aquí se nota todo lo contrario. Fue todo un éxito, fue toda una solemnidad completa. Veamos de más cerca ahora, no hay ni un espacio donde acomodarse, donde caminar en todas las áreas asignadas, exceptuando el pasillo, para cualquier emergencia y también para que pasaran los ministros que suministraban estos emblemas sagrados de
el cuerpo y la sangre del Señor, representados en estos emblemas. Vemos entonces lo que destaco, ese orden, las hermanas por un lado y los hermanos en el sentido opuesto. Vemos ni una silla más cabe en todos estos lugares. Algunos tendrían que subir a la azotea de las diferentes casas donde fueron hospedados, como lo es aquí en la calzada Samuel Joaquín Flores. Y cuando les correspondía bajar, pues en su momento lo hacían para tomar estos sagrados símbolos. Entonces se destaca el orden, la solemnidad en ese 14 de agosto 2023. Veamos ya ahí, se observa también los coros uniformados, los coros participando. Ahí ya se ve que se preparan unas hermanas para cantar. Se ve también el barril de donde se extrae el fruto de la vid, el vino no fermentado. Siempre que hablemos de este vocablo, vino, siempre es bueno hacer la aclaración de esta característica, el vino no fermentado, porque hay personas que no pertenecen a la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, y es necesario que ellos tengan esta apreciación. Se observa entonces nuevamente ese tipo de características. Vean qué chulada de foto aérea. Vean, así se ve desde el helicóptero, así se ve desde los drones. Vimos que andaba un helicóptero alrededor de los templos, de las sedes, y así se ve también desde la vista aérea con los drones. Es una hermosura completa. Vean, esta imagen está impresionante. Dijera don Marcelo, increíble, increíble. Luego dice, increíble. Pues ahora se hizo, pues, famosa la expresión de el falso pastor Marcelo Fuentes con su palabra de increíble. Pues aquí la aplicamos. Increíble. Vean los colores, el diseño arquitectónico, y aunque ya tiene muchos años, este templo sigue siendo un templo extraordinario, porque no es ordinario ver este tipo de diseños en otros templos, y no solamente en México, en cualquier país del planeta, nunca veremos un diseño similar. Este caso es único. Veamos la forma elíptica que tiene y el buen orden, cómo aún desde las alturas se aprecia las filas de acomodo para los hermanos y hermanas, inclusive alrededor del templo, inclusive en ese óvalo, en esa forma elíptica. Y por las calles que convergen a su alrededor, observamos el mismo orden. Pero me llama poderosamente la atención esa remodelación, o más bien el mantenimiento que le dieron al templo. No lucía anteriormente con esos colores definidos, y ya no se diga en la noche. Esto simplemente es una foto para destacar el buen orden, el saldo blanco de nuestra solemne festividad, de nuestra solemne santa convocación. Recordarlo es volverlo a vivir para los que pues no lo habíamos visto de esta manera, los que no estuvieron, porque fue difícil pasar en pantalla todas las imágenes.
ya que algunos estábamos en diferentes zonas, en diferentes áreas, pero otros ni siquiera estuvieron presentes físicamente, solamente estuvieron conectados a través de esa poderosa conexión que es la oración y de una manera virtual. Dios les bendiga, hermanos, para los que todavía no llegan a sus lugares y que de alguna forma estarán viendo este programa. Dios les bendiga a todos los que en este momento van en camino rumbo a sus lugares y otros ya han empezado a llegar durante la noche a sus diferentes estados de la República, incluso en avión a los países vecinos de México. Veamos otra chulada de imagen, otra hermosura. Vean, esta sí tomada desde el primer o desde uno de los niveles, uno de los 7 niveles exteriores del sagrado templo, de la sagrada casa de oración. Vean cómo luce ahí la oficina apostólica. Es una hermosura. Aquí vemos avanzando el gran ejército ministerial, el ejército de ministros, diáconos y pastores, miles de ministros, diáconos y pastores, encargados, obreros, quienes fueron convocados, incluyendo a los miles distribuidos en diferentes continentes y que se hicieron presentes a la voz de un hombre de Dios. Ahí se observa entonces cómo avanzan los hermanos, incluyendo también a los pastores y diáconos que recientemente fueron bendecidos con este grado de bendición. Hallaron gracia delante de nuestro Dios y por la autoridad apostólica alcanzaron un buen grado. Y como el ministro les leyó sus obligaciones, su compromiso, que no son señores, han sido llamados para ser servidores. Así lo decía mucho el apóstol Samuel. Hoy lo recalca el apóstol Nazón a través de sus diferentes ministros. Han sido llamados para ser servidores. Servidores de la gran señora de la iglesia. También su respectiva esposa de cada uno de ellos no son llamadas reinas ni señoras, no. Ninguna de las esposas de cada ministro está para andar regañando a las hermanas. Ninguno de estos ministros están para ser vividores, para explotar a los hermanos, no. Algunos de ellos están encubiertos y dan motivo para que los exmiembros generalicen a los ministros, pero el día de la Santa Cena, el día 14, se leyeron el compromiso, se les dieron indicaciones, se les recordaron indicaciones específicas. No son señores, no son patrones, no van a ser exigentes en su propio beneficio. Entonces, fue una hermosa bendición que todos escuchamos cuál es el trabajo de cada uno de estos ministros que aquí se desplazan y distribuyen a diferentes zonas, calles de cada una de las 3 colonias, subsedes donde se suministró de estos símbolos que representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Ahí se observa en gran manera. Desde otro ángulo, ahí en el centro podemos ver entre lo que antes era el
Sanatorio Aarón Joaquín. Enfrente, exactamente enfrente, podemos ver a media calzada Samuel Joaquín Flores, podemos ver instalada una zona dedicada a la policía del estado, a la policía estatal de Jalisco. Podemos verla instalada en ciertas alturas, como a unos 3 metros de alto. Así es como estaban posicionados vigilando. Y escuadrones del personal policial. Entonces, hubo mucha seguridad de la cual se destaca. Hubo mucho orden. No alcanzamos aún con las imágenes imprimir prácticamente todas estas escenas, pero hasta donde alcanza la cámara se puede apreciar nuevamente esta multitud, de la que el mundo decía que no iba a haber Santa Cena. Los opositores, los amargados, algunos presentaron ya algunas enfermedades de tanto coraje que hacen, porque la gracia de Dios ha sido en favor de su apóstol y de su iglesia. Vean qué hermosura se puede distinguir. Nuevamente vemos aquí hermanos uniformados de parte de los coros y hermanos de acomodo y de orden eclesiástico. Que Dios los bendiga. Vemos acá de esta otra parte y estamos viendo que esto era como a mediodía. Ya no se podía ya nadie podía meterse en las calles, excepto transitar por los pasillos, pero esto era desde mediodía esperando. Vean bien, hermanos, esperando el momento. Hasta la tarde se quejaba el chino, se quejaban todo este grupo de amargados, se quejaban a la hora de estar haciendo su trabajo, a la hora de estar descalificando esta bendición que tiene la iglesia del Señor. Se quejaban de esta forma, que por qué tardaba mucho. Imagínense, y eso que no están ahí dentro de nuestra festividad, y se quejaban, pero he aquí los resultados que nosotros tuvimos. Desde ese ángulo se puede apreciar. Voy más rápido con otra toma. Aquí también de esta forma aérea se puede distinguir otra parte alrededor del templo. Quiero pensar que ahí se puede apreciar una parte de la calle Getsemaní, Esteban, o más bien lo que antes era Esteban a la Torre, continuación de la calle Samuel Joaquín, en la calle Nazaret, alrededor de la glorieta. Todo esto es gracias a nuestro Dios y a la sabia dirección del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Ahí vemos también de más cerca los pastores, cómo están siendo acompañados también por diáconos para la distribución de el cuerpo del Señor, representado en el pan y en el fruto de la vid. Aquí ya estamos viendo ya otras calles. Aquí estamos presenciando y viendo otras calles. Me resulta difícil describir calles que ya no están, ya no son las que convergen, ya no son las que convergen en el templo. Esa calle es una calle muy larga donde se observan
cómo hasta allá están los últimos hermanos llegando a mediodía desde diferentes zonas, diferentes colonias, incluso desde la misma colonia, pero ya no alcanzaron lugar porque estuvieron llegando de otras subsedes como de Zapopan, Tonalá y del Salto, y de Guadalajara mismo. Ahí se ve cómo están llegando. De noche, así se tenía ya cuando los hermanos estaban participando. Esta imagen, los enemigos la deformaron precisamente para pues ofender al pueblo de Dios, porque hablan de ardor. A ellos les digo, pues, que hagan lo necesario. Si les arde, que se soplen. Pero ahí podemos ver entonces en la calle del edificio Israel, el huerto, bueno, los que estuvieron, el árbol del mazapán, podemos ver a toda una maravilla. Esta es la obra de Dios. Veamos aún el mismo diseño arquitectónico del templo extraordinario, la forma elíptica, podemos ver con una vista aérea nocturna. Podemos destacarla, es una preciosidad. Esto jamás podrán realizarlo los amargados, los apóstatas. El trabajo de ellos siempre es descalificar, siempre es ofender, siempre es ladrar, gruñir, cabrestear, tirar coces, pero hasta ahí. No pueden más. Por una parte, está bien que ellos también nos ayuden a difundir estas realidades. Aunque ellos la deforman, le ponen colores más oscuros de la realidad, pero lo único que hacen es seguir ayudándonos a difundir este tipo de noticias. Debido a que las empresas de información, y me refiero a las empresas católicas de Televisa, me refiero a Chismevisión, a Milenio, no se vieron que estuvieran ahí las televisoras. Bueno, yo no me enteré, voy a hablar de mí, yo no me enteré, no vi a Chismevisión, no vi a Chismemundo, no vi a ninguno de ellos, no vi a esas empresas católicas muy conocidas, solamente vi a algunos reporteros digitales y algunos otros, pero no vi a Chismevisión. Probablemente porque habían muchos hermanos, no me percaté, pero en lo que respecta a mí, yo no vi a esos chismosos. Aquí era para que ellos mismos hubieran dado esta nota, pero ya no los necesitamos. Con estos drones de la iglesia se pudo observar esta maravilla. Se pudo observar estas partes iluminadas. Lo único que permanecía sin iluminación eran las azoteas de las casas de los hermanos. Pero vean qué hermosura en las calles, bien iluminadas, aquella noche de la Santa Cena, 14 de agosto 2023. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Aquí de manera puntual estamos viendo y elogiando las maravillas de nuestro Dios. Así se ve desde otra vista aérea cómo lucía el templo y sus alrededores, las calles que convergen y las transversales y las perpendiculares. Es una maravilla. Vean, ya fuera de ahí, la colonia, ya parte de las colonias de los alrededores se tuvieron que usar. Estamos hablando de atrás de lo que se conocía antes como la Viña de Jezreel, el centro recreativo Samuel Joaquín Flores,
todas esas áreas, las calles de telegrafistas, hasta Arquímedes, las calles de Gaza, las calles de Presa Osorio, las calles que convergen, ya no se diga tanto la Pablo Valdés, todas esas calles al lado de la Unidad Deportiva y demás calles que los hermanos que viven allá en Guadalajara conocen a todas estas calles a las que estoy haciendo alusión. Vean, esto es una maravilla, a esto le arde el mundo, a esto le arden a esos poquitos, a los poquitos apóstatas despechados y despechadas, a esto les arde. Por eso van a decir, es que esto, es que aquello, es que fueron puros niños los que se bautizaron. Vean qué vergüenza de ellos. Decían, va a haber un tsunami. Sí, miren su tsunami, allí está presente el tsunami. Allí se vio cómo explotó el poder de Dios. Ahí se ve cómo se manifestó el éxodo, que de diferentes lugares salieron para congregarse en el lugar en que el Señor ha elegido. Miren, otra maravilla, qué preciosura, qué hermosura podemos elogiar aquí en esta otra toma. Qué hermoso se ve. Vean el acomodo alrededor de esta maravilla. Hasta los árboles, todos bien podados, todo una gran organización. Qué hermoso se observa. Así, visto desde otra toma aérea, es una maravilla. Aquí el interior del templo luce al máximo. Los hermanos levantando su mano, mostrando fidelidad, firmeza al apóstol de Jesucristo. Los que están en el interior del templo, qué hermoso se ve esa unidad, unidos como un solo hombre. Bendito sea el Señor. En este otro lado, también se aprecia de la misma forma. Vean esta hermosura, hermanos. Los mezanines siendo usados al máximo. El buen orden, la explanada, todos los lugares ocupados. Esto no se podía hacer en años, pues los recientes años de la pandemia. No se podía lograr, por eso se hacía de manera virtual. Pero ahora veamos, ni un hermano más cabía en el lado de los hombres como de las mujeres, pero en el lado de los varones, ni un hermano más cabía. Todos estaban ocupando un espacio. No había la sana distancia que en otro momento se llegó a realizar. Se ve ese acomodo. Esto lastima a los apóstatas. Esto lastima al Sharim. Ya llegará el momento en que hablaremos del caso legal del apóstol de Jesucristo. Ahora, mientras disfrutemos estos grandes triunfos que Dios le ha dado al apóstol de Jesucristo y que adornó toda la solemnidad con la voz, el mensaje del embajador del reino de los cielos, apóstol Nazón Joaquín. Ahí vemos a otro de los pastores antiguos. Allí está también nuestro hermano. Que Dios los bendiga a todos. El cuerpo ministerial allí presente. Dios los bendiga. Vemos con qué cuidado, con qué higiene, hermanos. Esto hay que destacarlo, porque las concubinas, hablando poéticamente, metafóricamente, las concubinas
las sectas, las religiones, las que quieren ser amantes de Jesús, porque Jesús tiene a su esposa, y su esposa se llama Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. En sentido figurado, el poeta en el Cantar de los Cantares dijo: una es la paloma mía, y esa es la iglesia. Pero las religiones, las amantes, las rameras, quieren imitar y quieren arreglarse como se arregla la esposa. La esposa del Cordero se arregla únicamente para agradar a su esposo. Las amantes también quieren llamar la atención del esposo Jesús, el Cristo. Quieren llamar la atención y se pintarrajean la cara. Así son las rameras. Se pintarrajean, se atavían con ropas apretadas, se pintan como payasos. Estoy hablando en un sentido figurado. Buscan la forma de contornearse delante del esposo para que el esposo quite la mirada de su esposa, de la esposa del Cordero. ¿Y sabes cuáles son esas formas que yo me refiero de contornearse, de pintarse la boca? ¿Saben cuál es esa forma? Es aquellas similitudes que quieren mostrar, también haciendo sus santas cenas, aunque es puro ridículo, puro circo, puro teatro y del barato. Las santas cenas que hacen ellos, que de santas no tienen nada, puro ridículo. Podemos traer a la memoria las tortillas que retira don Marcelo junto con una persona que le ayudaba ahí de sus familiares, sin ninguna higiene. Ustedes se acordarán aquellos días cómo agarraban el boñuelo o la tortilla, cómo la retiraban toda mal hecha, hecha sin la mínima atención. En este caso, alabamos, enfatizamos la higiene. Vemos los hermanos cubiertos en su cabeza con una cofia. Vemos que cubiertas sus manos con unos guantes y allí organizando las fracciones de este sagrado pan, del pan sin levadura. Eso no se aprecia en otras participaciones. Allá en la mal llamada cena de don Marcelo Fuentes se veía todo sucio, todo horrible. Una jarra de plástico traída de la calle de los tianguis, toda mal, todo mal. Todo no tuvo ninguna presentación, todo sucio, tanto en lo espiritual como en el aspecto físico. Es todo lo contrario en esta forma que nosotros estamos apreciando en este momento. Hay mucho que destacar, pero voy más rápido con las imágenes por el tiempo. Siempre es el factor que nos apremia. Veamos por el lado de las hermanas, cantando a nuestro Dios Todopoderoso. Ahí participando nuestras hermanas de sus alabanzas en el servicio. Ahí vemos también al ministro oficiando. Hermanos participando durante el servicio. Los santos diáconos llevando el pan sin levadura a diferentes zonas asignadas. Todo esto es un grandísimo trabajo, hermanos. Nosotros disfrutamos de toda esta logística, pero a los que se encargan de hacer estos preparativos, ellos sufren muchos desvelos, cansancio, incluso hasta llegan a enfermarse porque se desvelan para atender a la iglesia. Y vaya que ellos sí son los que trabajan, no son como esos vividores que se salieron de la iglesia y que decían que aquí los explotan. No,
Ellos voluntariamente lo ven como una bendición porque realmente lo es. No es como aquellos que gruñen, como el Héctor Vera o el Joel Silva, que mientras estuvieron en la iglesia disfrutaron no solamente de lo espiritual, sino disfrutaron del dinero, disfrutaron de grandes cantidades de dinero, con carros nuevos, con viajes que realizaban sin tener un oficio, todo, todo de los diezmos, todo de las ofrendas. Pero vean, esto sí es trabajo y hay que enfatizar el gran trabajo que realizan estos hermanos distinguidos porque llevan la gracia de Dios. Dios los ha honrado con un buen grado. El apóstol, a través del apóstol de Jesucristo, es como Él los ha escogido. No son ministros escogidos directamente por Dios, son ministros del apóstol de Dios. Cuando Él quiera, Él les puede recoger, así como les dio una autoridad, se las puede recoger. Así como les dio un ministerio, se las puede recoger. Así como Faisa Boganem, mientras él trabajaba, ministraba conforme a la doctrina, el apóstol lo honró con un doctorado, con un pastorado, pero el día que él se empezó a desviar, ese día fue cuando se le quitó el doctorado, cuando se le quitó el pastorado. Así fue, solo que la iglesia no se enteró. Bueno, algunos sí se enteraron, pero el mundo, decía un borracho, me refiero a Mandela, decía el borrachito, es que no nos dimos cuenta que lo hayan corregido. Pues imagínense, el apóstol de Jesucristo no va a andar buscando a los borrachos, a los indigentes, para informarles, como a ellos me refiero. Pero eso quiere decir que lo que un día el apóstol de Jesucristo les autoriza, en otro día él tiene la autoridad para quitarles, porque no son ministros directamente de Dios. En el mundo evangélico así se maneja, que los pastores son ministros de Dios. No, eso es un grave error, pero ellos tienen el pretexto de pensar de esa manera porque no hay ningún orden, cada quien hace lo que se les da su gana. Aquí en el pueblo de Dios no es así. Aquí todos los ministros, desde el hermano, el obispo integrante del consejo, hasta los integrantes de los batallones, todos no son ministros directos de Dios. Todos son ministros de un apóstol. Solamente el apóstol de Jesucristo es un ministro de Dios y de Jesús, el Cristo. Solamente Él. El resto pueden ser recogidos en el momento en que el apóstol de Dios lo ordene, en ese momento serían recogidos. En cambio, el ministerio que tiene el apóstol de Dios, ese ministerio lo convierte en un ministro vitalicio. No así los ministerios de los hermanos ministros. Entonces, ahí podemos ver cómo los hermanos lucen de esta manera para atender a la gran señora, a la esposa del Cordero. Ahí ya, vean qué higiene, vean hermanos, vean, la iglesia siempre pone el ejemplo. A raíz de la pandemia, ahora vemos cómo en un pequeño vaso vienen la fracción del pan. En un pequeño vaso viene la fracción del pan. Anteriormente uno tomaba de forma directa de la charola. Hoy vienen en estos depósitos. Bendito sea nuestro Dios. En todos los aspectos, el apóstol de Jesucristo está observando y está observando este buen orden, esta linda higiene que solamente la podemos ver en este orden en la iglesia de Jesucristo. Seguimos viendo acá cómo se desplazan los hermanos para servir al pueblo de Dios.
Vean este detalle hermoso. Allí hubo hermanos de los que a quienes Dios quiso bendecir con todas estas bendiciones espirituales. Allí algunos de ellos fueron presentados en la unción de ministros con la autoridad del apóstol de Jesucristo. Aquí ya participando. Qué hermoso se ve. Veamos ahí los hermanos. Estos hermanos se ve que son enviados al exterior donde estaba los hermanos en diferentes zonas donde hay polvo, expuestos al sol, a la lluvia. Son los hermanos que observo que llevan estos emblemas, llevan este pan en estos pequeños vasos. Ahí ya están participando. Vean, todos levantando su mano en señal de lealtad, fidelidad, firmeza al hombre de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Los coros. Es importante destacar la gran actividad. Los hermanos se pasan muchas horas en sus propios lugares de residencia, de diferentes estados y países, le dedican muchas horas a los ensayos corales. Entonces, se escucha muy bien, naturalmente es la bendición de Dios, pero se escucha muy bien, aparte de que Dios los bendice, siempre tiene que ver el esfuerzo, el sacrificio de cada uno de ellos, la voluntad que ellos muestran. Ahí se puede ver a los hermanos y hermanas. Aquí vemos a las señoritas alabando a nuestro Dios. Esto es en la calzada Samuel Joaquín Flores, junto a la Sagrada Oficina Apostólica. Vean, a esto yo le llamo un orden. Vean, aún en los pasillos, aún en la glorieta central, a espaldas del templo, se veía este hermoso orden. Bendito sea nuestro Dios. Qué hermoso se ve esto. Vean, aquí ya es otra parte, me parece que es, si no me equivoco, es una de las calles que convergen a la glorieta central. Veamos este orden, el fervor que se destaca con nuestros hermanos. Los coros, los hermanos repartiendo esta bendición de el vino no fermentado. Se destaca entonces cómo los hermanos se desplazaban con algunos carritos especialmente para la transportación de este sagrado símbolo. Ahí se ve también, se observaba en pantallas a lo lejos, a donde ya no se podía llegar con las imágenes directamente desde el interior del templo. Vemos más hermanos, vemos a los grandes pastores,
portando sus uniformes elegantes y asimismo la investidura que llevaban, la comisión dada. Veamos la juventud levantando su mano de triunfo, de alegría, de firmeza. Los hermanos representando la santa convocación hecha por la voz del apóstol de Jesucristo. Los coros bien ordenados, esto que lastima al mundo, esto es bendición. Gracias a Dios, dijo el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, a nosotros nos tocó ser trigo. Lástima por aquellos que les tocó ser cizaña. Y hoy les corresponde hacer su trabajo tal cual, como lo es el ser cizaña. Los hermanos aquí ya están participando de esta bendición. Acá vemos diferentes lugares. Me imagino que ya es por la calle Arquímedes. Acá vemos en la calle de Jericó, al término de donde se encuentra la glorieta Benito Juárez. Se sigue observando ya en los alrededores este buen orden. Aquí el puño de triunfo, firmeza. Y esto es para el apóstol de Jesucristo, que él sienta en su corazón ese cariño con el que se le respeta, se le ama, se le reconoce. Se elogia su sagrada administración. Ahí se ven los puños de las hermanas. Hasta por pantallas gigantes se observaban el interior del templo. Veamos cómo muchos jóvenes, encargados, evangelistas, algunos integrantes de batallones, cómo se organizaban para trabajar en favor nuestro en esta Santa Cena, agosto 2023. Miren qué maravilla, excelente toma, el crédito es para los hermanos pues comisionados para tal actividad. En el interior del templo, una espectacular impresión, toma. Es increíble entonces este orden. Vean la firmeza, hermanos. Que iba a haber una desbandada. ¿Cuál desbandada? Aquí estamos viendo todo lo contrario. La gloria es para nuestro Dios. A Él pertenece la magnificencia, la gloria, la alabanza, el gobierno, el imperio, el reino. Es a nuestro Dios. Porque su apóstol solamente organiza, solamente le da cumplimiento a cabalidad las instrucciones divinas que por revelación él recibe. En su pleno ejercicio ministerial podemos ver estos resultados exitosos. Así es como se ve por el lado de afuera. Bien, vamos a otras tomas que quiero compartir con ustedes. A otras tomas ahora desde el lado de Betel. Para muchos que estuvieron en hermosa provincia no pudieron presenciar estos triunfos. Y permítanme compartírselos también a ustedes. Pero ahora desde Betel. A ver si se ve.
Quiero ver para el lado de ustedes con un poco más de zoom. Así. Vean este otro buen orden. Las calles de Betel, junto a la avenida del Periférico. Vean las calles. No cabía un hermano más. Y aquí no estamos hablando de la tarde. Aquí estamos hablando de mediodía. Los hermanos buscando la forma de acomodarse, algunos con la intención de entrar, si ya no al templo, por lo menos a un jardín o por lo menos enfrente del jardín en las avenidas que convergen. Pues quiero decirles que ya no había lugar, siendo mediodía, y ya no había lugar porque desde la mañana ya estaban acomodándose. Ahí se puede apreciar, no conozco las calles del templo, pero lo que respecta a la calle más larga, que es la calle Betania, que está a un lado del templo, la calle Betsaida, que es la calle principal que da con la entrada principal del templo, y el resto de calles. Se ve entonces cómo los hermanos se estaban esforzando para esta preciosura. Vean cómo se ve aún por la mañana ya acomodándose. Vean los jardines, todo repleto. Ahí las hermanas haciendo fila para ingresar a la casa de oración. ¿Hubo filtros? Claro que sí. Solo durante la Santa Cena hubo filtros. Yo me encontré a unos apóstatas tomando videos cuando se podía entrar sin filtro, cuando no era el mero día 14, se podía entrar antes de mediodía, no habían, o los días anteriores, el día 13, 12, 11, 10, 9, no había filtros, arcos metálicos, no había alguna especie de filtro estricta, y me encontré a un apóstata que no quiso dar el nombre, pero le tomé fotos mientras yo hablaba con él. Alguien me ayudaba porque el sujeto se molestó, él no era hermano, no cantaba, se estaba durmiendo finalmente, estaba incómodo porque ese no es su lugar. Su hábitat es allá con las hienas, con los perros. Su hábitat es allá con toda ave sucia, como dice en el libro de Apocalipsis, con sopilotes, con animales carroñeros. Allá es su lugar. Es como un murciélago. En la luz se siente incómodo, no es su hábitat la luz. Su lugar son las tinieblas. Allá con los que están amarrados de las patas y de las manos, como dijo el Señor, átenlo de pies y manos y aviéntenlos allá al patio, a la oscuridad. Lo encontré, el sujeto, lo sorprendí. Me decía un hermano, usted tiene un olfato para los apóstatas. Inmediatamente a distancia usted los percibe. Dice, yo hubiera imaginado que este era un hermano, pero no. Entonces lo descubrimos al sujeto y estaré al pendiente cuando suban algunos videos. Yo estaré al pendiente para ver cuáles son los videos que él tomó para saber quién es. Porque en YouTube son tan cobardes o en cualquier red social que no dan su cara y se ponen sobrenombres, pero yo estaré al pendiente porque me di cuenta qué videos estuvo tomando. Y otros hermanos sorprendieron a más apóstatas. Por lo cual, por otra parte, les agradecemos porque aunque estén difamando, siguen dando a conocer a la iglesia del Señor. Bien, ahí vemos entonces en otro momento a las hermanas abanderadas. Ahí vemos ese orden y estamos hablando de la Betel. Vean los coros, vean al máximo está este templo. Vean también los amargados, esto les cae muy mal
porque ellos estaban vaticinando que se iba a acabar la iglesia. Pensaron que arrestando con difamaciones al apóstol de Jesucristo se iba a acabar la iglesia. Ya en otros momentos les voy a leer a algunas personas demandantes y denunciantes cómo han estado ya retirando sus demandas, sus denuncias en los Estados Unidos contra el apóstol de Dios, porque vieron que no impactó nada, al contrario, sacudieron el árbol y la basura tuvo que caerse. Tuvo que ser arrestado el apóstol de Dios para que fuera utilizado por Dios para sacudir el árbol. El arresto de Dios, el arresto que vino de parte de Dios hacia el apóstol de Dios, generó que la basura se fuera, se mostrara, generó que se depurara, porque si el apóstol de Dios no hubiera sido arrestado, esa basura todavía existiría de apóstatas, seguirían encubiertos. Entonces, la forma en que Dios pudo eliminar y erradicar de este lugar para dejar esos espacios vacíos para nuevos hermanos preordenados para la vida eterna. Entonces el mundo vaticinaba una desbandada, pero miren, vaticinaba un tsunami, un éxodo, pero vean aquí todo lo contrario. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Veamos este orden ahora por las calles, hermano. Hermana, vean ya, aquí no es Hermosa Provincia, aquí no es la colonia Aarón Joaquín, aquí estamos hablando de calles que nada tienen que ver con las calles que están junto al templo o enfrente del templo. Vean este acomodo. Vean, ahora sí ya en la parte frontal principal, en los jardines del templo. Vean aún así ese buen orden de los coros. Y voy ya muy rápido. Aquí vemos algunos diáconos locales, como al hermano Alejandro, diácono local, que recuerdo que en algún momento recibió esta bendición del diaconado local con el hermano Iván Urrutia, allá en Hermosa Provincia. Ahí vemos a más ministros. Se aprecia entonces este buen orden en la colonia Betel. Miren qué tomas tan maravillosas. Vean cómo paso estas imágenes muy rápido. Vemos cómo están siendo ungidos los diáconos y pastores. Vean, lo que muchos no pudimos ver porque no podíamos estar en todos los lugares y en todos los ángulos, en este momento lo presenciamos. A través de estas imágenes. Levantando sus manos en gesto de lealtad. Miren las maravillas. Allí el hermano declamando, recitando el capítulo. Vean. Los hermanos participando. El hermano Antonio Adán Ramírez, ahí obedeciendo la orden del apóstol de Jesucristo para desear bendición, para pedir bendición por ese pan. Desde el momento en que él, con la autoridad del apóstol de Jesucristo, para bendecir el pan, desde ese momento se convirtió estas fracciones en el cuerpo del Señor. Y está el patio afuera del templo, los coros, en los jardines,
se destaca siempre el buen orden. Las pantallas. Dios bendiga a nuestro hermano. Ahí los pastores llevando el pan. Ya participando. Los coros, siempre hay que destacar el gran trabajo de todos estos hermanos. Con sus diferentes uniformes. Coros del estado de Puebla y Veracruz. Participando en el servicio, levantando sus manos como todos lo hacíamos. Pero vean, todos los hermanos muy contentos, triunfantes. Vean hasta arriba, por otro lado, por donde quiera que se veía esta toma, se veía el buen orden. Ahí estamos viendo el altar del templo de Betel. El pastor David Cortés, que habla el idioma francés, ahí lo estamos viendo. En representación del apóstol de Jesucristo, bendiciendo el fruto de la vid, conocido como el vino no fermentado. Ahí vemos a los ministros ayudando a repartir, porque nos enteramos que no se calculó bien la logística en cuanto al número de asistentes. Se pensaba y se publicó en los periódicos que iban a ser o se iban a esperar 400,000 participantes y resultó que eran casi 600,000, alrededor de 600,000. Algunas notas digitales, algunos dicen que eran 550, otros dicen que eran más de 600,000. Lo que sí podemos decir es que era más de 500,000, cuando los hermanos calcularon que eran 400,000. Pues el errar no es de Dios, el errar es de humanos. Ahí hubo un error y no se hizo el cálculo, pero esto es positivamente. Este error fue positivo numéricamente, se esperaban menos, pero Dios bendijo a la iglesia con más. Y sobre todo que hubo casi alrededor de 4,000 bautismos en la colonia Betel. Entonces, hubo una grande diferencia sumatoria, positiva, que se agregó al pueblo de nuestro Dios. Seguimos destacando esta participación. Vean, en la parte superior del coro, del mezanín. Aquí las hermanas con mucha piedad participando del vino no fermentado. Pastor David Cortés bendiciendo el fruto de la vid. Vean, véase ahí el acomodo en la parte trasera. Ahora en la parte delantera, en el altar. Veamos qué hermoso se aprecia. Vean ya en la parte de la noche, fue algo maravilloso. Fue una hermosura que se puede ver en ese lugar. Vean las áreas verdes, todo lleno. Se ve ese buen acomodo. Miren, estas tomas impresionantes, dijo el viejito aquel, increíble. Vean, durante mediodía cómo se veía todo organizado. Aquí las hermanas haciendo fila. Que Dios les bendiga a todos estos hermanos que estuvieron con esta bendición. En esta otra parte también quiero compartirles con ustedes de diferentes ángulos
A ver si así se ven. A ver, para ustedes, si ya se ve. Vean cómo luce esto al máximo. Vean estas fotos. La multitud de hermanos. Así se veía en el interior de hermosa provincia. Ya voy más rápido para acabar este video, esta transmisión. Vean de esta manera. Esta otra impresión. Permítanme acomodárselas para ustedes. A ver si así. Quiero que se note bien para ustedes. Ahí está. Vean esta otra toma. Ya voy más rápido. Hubo muchas visitas, había muchas visitas, algunas se lograron canalizar a un área especial para visitas, pero otras pues eran demasiadas que aún quedaban revueltas con los hermanos. Vean esta otra parte, esta otra. Vean esta hermosísima toma. Que Dios le pague y bendiga al hermano que tuvo esta comisión de fotografía para tomarlas. Qué hermosas impresiones. El buen acomodo, la gran cantidad de hermanos. Vean, mire, este es el poderoso coro, el poderoso Orfeón Monumental. Tiempo nos faltaría para mencionar este tipo de orden y acomodo. Vean, estos valientes hermanos que se pasan muchas horas ensayando cada una de estas notas. Y voy así muy rápido, miren. Son hermanos valientes, guerreros, que se esfuerzan. Veamos, todo esto es de coros. Eso solamente se ve en el pueblo de nuestro Dios. En diferentes lugares hubo iglesias que de manera virtual estuvieron acompañándonos en los Estados Unidos, en San Salvador, en Panamá, en Costa Rica. Había hermanos que me escribían, pero era imposible que los pudiéramos atender. Ahora podemos ver aquí en Coyula una hermosa toma de Coyula. Vean qué hermoso. Ya para hacer esto, para tener este tipo de organización en un lugar donde pues no habíamos visto que fuera como subsede, y en esta ocasión hubo esta bendición para ellos. Aquí estamos hablando de la juventud de la Iglesia del Señor en el Salón de Ministros. Ahí estamos viendo a más coros. Vean estas bellezas. Es algo hermoso. Vean esto, hermosísimo. Nuevamente vemos ahora una toma de Betel. Esta es Jalisco, cuarta sección. No me lo hubiera imaginado así, hermanos. Jalisco, cuarta sección. Nunca se había visto esto así.
Esto es Betel. Betel, hermoso, hermoso panorama. El Salto, kilómetro 15, El Salto, Jalisco. Hasta allá estuvieron nuestros hermanos de los coros, también alabando el nombre del Señor. La amistad, también presente. Bendito sea el nombre del Señor. Voy más rápido porque el tiempo no nos alcanza. En la amistad también tienen mezanín. La parte del altar, ahí vemos la iglesia. Río Nilo, nunca me hubiera imaginado que también fuera subsede, y ahora, donde ni siquiera existía este templo, se aperturó un templo para la gloria de Dios. Río Nilo ahí presente. Ahora vemos una toma alternada de hermosa provincia, otras tomas más y de forma más rápida. Este tipo de escena nunca la vas a ver, hermano, en otra iglesia, en una de esas iglesias rameras, en una de esas iglesias que quieren ser amantes, que quieren robarle el esposo a la esposa del Cordero. Nunca vas a ver este orden, este acomodo. Nunca. Esto es hermosa provincia. Y ahora vemos la 12 de octubre. De esta forma, la 12 de octubre en pantalla. Ahí también vemos a estos hermanos de púrpura. Ahí vemos también, seguimos en la 12 de octubre. Ahora la 20 de noviembre. Bendito sea el Señor. Y voy muy rápido, hermanos, porque el tiempo ya no nos da para más. Quiero destacar esta otras tomas. Permítanme poder apreciarlas de esta forma. Así. Damos un poco de zoom. Ahí está esta. Veamos más rápido en hermosa provincia. Todas estas impresiones son para la iglesia del Señor, para los que no les tocó ver todas estas imágenes, para que se gocen. Mientras para los que sufren la separación de Cristo, para los apóstatas, para los amargados, esto obviamente no les favorece. Vean este acomodo. Vean, qué precioso se ve en el Salón de Ministros. En Betel, ya hemos visto algunas fotos. La 12 de octubre. Vean, 20 de noviembre. Qué hermoso se ve. Amistad. Son tomas diferentes, hermanos. Son tomas diferentes que no pudimos apreciarlos mientras participábamos de esta bendición. Esto es hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, donde localmente esto se llama hermosa provincia. En el Salón de Ministros, bendito sea nuestro Dios. Bien, paso rápidamente a otras más. De forma también muy rápida.
Compartimos pantalla. Así. A ver ahí. Espero que se pueda apreciar ya para ustedes. Ahí creo que sí. Hubo muchísimas visitas y muchas de ellas lograron bautizarse. Otras ya no alcanzaron, aunque pedían su bautismo, pero ya era demasiado tarde. Aquí es en la explanada, aquí es en la glorieta, junto al huerto, Getsemaní. Al interior de hermosa provincia, aquí afuera, así de forma rápida, vean, miren. Tengo que hacerlo de esta manera porque siempre el tiempo apremia. De esta manera pasamos a otra imagen más. Preciosas imágenes. ¿Cómo se disfruta? Los que estuvimos ahí, tuvimos la dicha de apreciar estas bendiciones. Así se veía afuera durante el día. Y esto todavía no era la Santa Cena, esto eran en otras reuniones de culto. Vean. Esto no era el mero día de la Santa Cena, pero siempre había personal de seguridad, personal también de protección civil, paramédicos. A ver si en esta otra voy más rápido, hermanos, porque me ha ganado el tiempo. A ver si así, desde el interior. Ven ese lindo acomodo, no se va a ver en otro lugar. Lo colorido y abundante de hermanos y hermanas. Veas. Esto es triunfo. Aquí debería de haber estado Chismevisión. Para más Chismevisión, Milenio, sacan notas sin importancia de que la yegua se ahorcó, que un perrito se murió, cosas como esos, pero donde hay presencia internacional, donde se reactiva la economía, donde se gasta mucho dinero, donde se invierte en el gobierno estatal y municipal, donde viene el turismo a aportar, y hablo de los hermanos turistas, donde vienen a aportar al Estado mexicano, al país mexicano, donde vienen a aportar, ahí no se encuentran los medios católicos, los medios de desinformación. Aquí deberían de estar. Digo, no lo necesitamos, pero lo digo para contrastar, porque cuando se trata de hacer chismes, allí están. Miren, esto sí ameritaba que se publicara, pero ellos ya se dieron cuenta que entre más hablan de la iglesia, más publicidad le dan, y creo que ya no quisieron hacerlo de esa manera. Vean, esto es bendición. Es un excelente orden. Miren cómo se aprecia. Para los que no pudieron estar en este lugar, a los que no pudieron entrar al templo, se puede apreciar este acomodo. Quiero compartir con ustedes finalmente unos videos, dos pequeños videos antes de terminar nuestro programa para destacar la firmeza de los hermanos.
A ver si eso es todo lo máximo que se puede darle zoom porque fue tomado con un celular. Vamos a ver la gran granizada. El granizo. Vamos a ponerle sonido. A esto. Vean, y así los hermanos estuvieron participando de la Santa Cena. Vamos a ponerle sonido. Vean, esto es en las calles. Así fue aquella noche del 14 de agosto del 2023. Fue una fuerte lluvia. Decía el apóstol de Dios desde tiempos muy atrás, dijo que él veía una grande nube, una gran lluvia que se avecinaba para la iglesia y llegó a cumplirse. Ahí estamos observando la gran lluvia material y la gran lluvia, sobre todo, la espiritual. Y aún así se tomó de ambos emblemas del pan y del fruto de la vida, del vino no fermentado. Fue hermoso. Ahora quiero compartirles a ustedes una última fracción de video. Ahí está, vamos a darle un poco vamos a ponerle sonido desde, a ver si se ve para ustedes, cómo se puede apreciar. Ahí está. Este último video, quiero que veamos cómo estaba la fuerte lluvia en ese momento. Vean en pantalla, pusieron una tormenta muy fuerte, se puede apreciar el granizo que caía en ese momento. Fuertes vientos y ahí los hermanos presentes en las calles, participando, incluso los diáconos andaban muy mojados y así estaban ellos participando. Hermanos, hasta aquí dejo la parte de este video. Ha sido una grande bendición de todo lo que participamos, los que estuvimos presentes. Fue una grande bendición que no la podemos describir completamente, pero este buen orden se lo atribuimos al apóstol de Jesucristo. Que Dios les bendiga al hombre de Dios, que Dios le pague por esta grande bendición. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Dios les guarde, hermanos. Dios les pague por estar acompañando en esta hora, hoy siendo 16 de agosto de 2023. Dios les bendiga.
En el idioma chino, firmes y adelante. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana. Que descansen.